Bueno, vamos a empezar, perdonen por el retraso, tuvimos un problema técnico con una de las combus, así que ahora voy a preparar el power y ya pongo para compartir mientras se van uniendo. Bueno, ahí voy compartiendo. Perfecto. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más y arranco a ver si se une alguien. Hola Mati, escucha, entré justo, así que entré en el 1, el Instituto Samsung 1. Yo espero 3 minutitos a ver si se unen y arranco, si no. No, no, todavía no. Todavía no. Bueno, dale, 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 espero. Listo. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Vamos a esperar un poquito, a ver si se van uniendo. Ajá.
Bueno, vamos 3 minutitos más y arrancamos. Bueno, bueno, si les parece vamos arrancando, si no se va a unir los chicos. Sí, bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las etiologías infecciosas de hepatitis, ¿sí? Bueno, como sabemos, como para hacer una introducción, hay múltiples agentes infecciosos, ¿sí? Tanto principalmente virales, pero bueno, vamos a ver que hay distintos tipos de microorganismos, no solo virales, pero también bacterianos, fúngicos y parasitarios, que pueden afectar al hígado tanto de forma solamente afectando al hígado, es decir, bien hepatotropa, es decir, un tropismo específico para lo que es el parénquima hepático, o van a producir una afectación más bien sistémica y que tenga un tocamiento hepático acompañante. ¿Sí? Esto es muy importante porque, como vamos a ver, hay distintas virus que van a tener una especificidad o un tropismo específico para afectar principalmente el hígado. Mientras que vamos a tener microorganismos que de forma sistémica van a afectar a todo el organismo y de forma secundaria al hígado. ¿Sí? Bueno, siempre recordar que esto es, es la disciplina microbiología dentro de lo que es el área de defensa y siempre considerar que dentro de lo que son los agentes injuriantes, los microbiológicos, los infecciosos, son solo uno, ¿sí? De estos, de toda aquella, aquellos agentes injuriantes que nos pueden injuriar, ¿sí? Siempre que hacer diagnóstico diferencial a través de una buena historia clínica, siempre con una buena anamnesis completa, y que ahora vamos a ver, y un examen físico adecuado, cosa de poder discernir y plantear diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales vamos a tener las figuras microbiológicas, pero también se debe considerar dentro de lo que son la afectación hepática, a lo que son fármacos, toxinas, daños físicos, a múltiples otras enfermedades, no solo metabólicas, sino también hereditarias y genéticas que pueden afectar el hígado y dar una clínica que puede ser compatible con múltiples etiologías.
En este caso, siempre recordando que nosotros estamos en lo que es microbiología, vamos a ver lo que son las etiologías infecciosas, microbiológicas. Bien, bueno, siempre que vamos a encarar un tema, siempre que hay que encarar un tema, empezar con lo que es el concepto, ¿sí? La definición. En cuanto a la hepatitis, vamos a tener distintos tipos de concepto. A mí me gustó que es un poco anatomopatológico, histológico, pero bueno, la hepatitis como un patrón histológico, distintos patrones histológicos de lesión hepática, ¿sí? Puede ser una lesión hepática aguda o una lesión hepática crónica. La hepatitis viral, acá fíjense que ya no estamos hablando de hepatitis en el concepto amplio del término del concepto, sino en lo que es específicamente viral, ¿sí? Es un término, como dice acá, que se reserva para la infección producida por virus, con tropismo específico para el hígado. Es decir, la hepatitis viral hace referencia principalmente a la infección viral por virus hepatotropos. Y como habíamos hablado, son virus que van a producir afectación principalmente hepática porque presentan una afinidad, un tropismo, una especificidad de su infección hacia el parénquima hepático, ¿sí? Son virus hepatotropos. Siempre que hablamos de hepatitis, inflamación, siempre acuérdense que la terminación en itis de un término médico hace referencia a lo que es la inflamación, este proceso que sucede, recuerden, precisamente en el tejido conectivo y que implica las células de la defensa, que es un proceso que lo vamos a ver en casi todas las patologías, que bueno, justamente es un mecanismo de defensa contra distintos agentes injuriantes y que es fundamental para justamente nuestra supervivencia y nuestra lucha contra distintos agentes microbiológicos, en este caso los virus hepatotropos. Bueno, la inflamación necrotizante justamente es aquella que se produce debido al efecto que tiene el virus sobre el hepatocito, ¿sí? Y justamente esto se inicia cuando el sistema inmunológico reconoce al virus, justamente, todo virus va a expresar distintas proteínas víricas que constituyen antígenos. Si ustedes recordarán de lo que es el concepto de antígeno en inmunología, que es clave ahora para el área de injuria, sabemos que un antígeno es todo aquello que pueda desencadenar una respuesta inmunológica, con o sin la producción de distintos anticuerpos. ¿Sí? Las proteínas virales de los virus hepatotropos van a constituir antígenos expresados sobre la superficie del hepatocito que serán reconocidos por las células del sistema inmunológico con la posterior formación de anticuerpos. Y si ustedes recuerdan el mapa de los diagnósticos microbiológicos, que con mucha seguridad los deberían haber visto en injuria, nosotros tenemos dos tipos de diagnóstico: el diagnóstico microbiológico directo y el diagnóstico microbiológico indirecto. Siempre recordar que el diagnóstico microbiológico indirecto es cuando nosotros vamos a ir a buscar la respuesta inmunológica que dio el huésped frente a la infección en forma de anticuerpos. En este caso, los antígenos, que van a ser las proteínas virales del virus que está atacando al hígado, va a producir una reacción inmunológica que va a dar lugar a la formación de anticuerpos que van a ser medidos en suero y que nos permitirá hacer un diagnóstico indirecto de la infección, ¿sí? Bien, continuamos. En cuanto, para hablar o sea, siempre que ustedes estudien una patología, es muy importante saber si estamos hablando de una patología que es frecuente o no. Hay patologías que son muy frecuentes y hay patologías que no son tan frecuentes. Obviamente que nosotros, como médicos, tenemos que saber de todo tipo de patologías, pero siempre saber la implicancia y la frecuencia que tiene una patología en la población me permite a mí sospecharla primero o dejarla como un diagnóstico diferencial. En el caso de las hepatitis virales, sí van a constituir un gran problema de lo que es la salud pública, ¿sí? Y como ven acá, son la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica. Junto con la hepatitis y la cirrosis alcohólica, las hepatitis virales crónicas constituyen las dos principales causas de hepatopatía crónica, ¿sí? En el mundo. Entonces es un problema de salud pública que es muy frecuente, y como vemos acá de los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo actualmente
Hay más de 400 millones de personas con hepatitis virales crónicas, ¿sí? Por lo tanto, en el marco de la prevención es fundamental actuar sobre medidas preventivas para prevenir las hepatitis virales crónicas, que no son todos los tipos de hepatitis, ahora lo vamos a ver, ¿sí? No todo virus hepatotropo va a poder producir una hepatitis crónica, esto dependerá cuál sea el virus que está produciendo la infección, ¿sí? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 2019 dice que se produjeron en todo el mundo más de 78.000 muertes relacionadas a infecciones agudas, ¿sí?, de los virus de la hepatitis. Como ustedes recordarán, no solo van a producir hepatopatías crónicas, sino que también van a producir enfermedad hepática aguda. Y dentro de las enfermedades hepáticas agudas tenemos aquellas que van a pasar desapercibidas por parte del huésped, es decir, que no van a producir ningún síntoma ni signo y que se van a resolver espontáneamente, y que son, por suerte, la gran mayoría, pero en determinados casos, que no son los más frecuentes, se puede producir un cuadro de hepatitis fulminante y que puede llevar rápidamente a la muerte del paciente. Que ahora vamos a ver que determinados virus van a tener distintas frecuencias la producción de la hepatitis fulminante y hay determinadas situaciones que aumentan el riesgo. Pero bueno, ¿para qué puse esta diapositiva? Para tomar conciencia sobre que las hepatitis virales crónicas son un gran problema de salud pública, que nos lo vamos a encontrar en la consulta, en la guardia, en el consultorio, que vamos a tener que tener cuidado. Ahora vamos a ver las modos de transmisión de cada uno de los virus, pero bueno, como personal de salud siempre tener las medidas de bioseguridad adecuadas y los recaudos adecuados al llevar intervenciones, a realizar intervenciones con los distintos individuos y de la población, de los sujetos de la comunidad, debido a que justamente esto es un problema de salud pública bastante grande, por ahí no tanto en nuestro medio, pero sí a nivel mundial es muy relevante. No es una patología infrecuente, todo lo contrario, es muy común. Bueno, acá tenemos un poquito más de datos sobre nuestro país, ¿sí? En el 2017, 178 muertes por hepatitis virales, siempre y cuando, hablando en un marco de enfermedades infecciosas, más de 700 por TBC, que eso lo podemos ver más adelante, como enfermedad granulomatosa, fundamental la incidencia que tiene la TBC en nuestro país. Y hay más de 1.500 asociadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que lo vamos a ver mañana en la clase de infecciones de transmisión sexual. Bien, dice que casi, o sea, en este año, o sea, en ese año 2017, fallecen casi 6.000 personas por secuelas de hepatitis B y C, que son los virus de hepatotropos que mayor porcentaje van a tener de infección crónica, ¿sí? De 278 muertes, la mayoría, más de la mitad, se ven en hepatitis C. Bien, sí, como ustedes recuerdan, actualmente la hepatitis C tiene un tratamiento, ¿sí?, antiviral que puede llegar a la curación de la patología y que ha salvado muchas vidas, que ha sido introducido recientemente, y que aproximadamente un 15% se ven en hepatitis B, pero 2/3 tenían las dos, ¿sí? 2/3 se vieron en hepatitis B y C. Pero bueno, como lo vamos a ver, ya vamos viendo cuáles son los virus que más implicancia van a tener en las distintas impactos epidemiológicos en cuanto a muerte, en cuanto a patología. ¿Sí? Nosotros tenemos un programa nacional, que es el Programa Nacional de Control de Hepatitis Virales, y que se está tratando a más de 4.000 personas por hepatitis C. ¿Sí? Y el 80% de los tratamientos estaban en la provincia de Buenos Aires. Esto es muy, muy, muy importante. Siempre que nosotros veamos infecciones de transmisión sexual y consideremos a los pacientes, siempre hay que considerar con infecciones. Es muy frecuente que las infecciones de transmisión sexual, que la vamos a ver mañana, pero bueno, como para introducirlos, estén acompañadas de otras infecciones, especialmente con la misma vía de transmisión. ¿Sí? Es muy frecuente que haya coexistencia de una o más patologías de transmisión sexual y que nosotros como médicos tenemos la obligación de por lo menos siempre pedir consentimiento previo a la solicitud de un examen complementario, específicamente ejemplo HIV, ejemplo hepatitis B, ejemplo hepatitis C, ejemplo sífilis, ¿sí? Siempre tener recaudo de consentimiento informado y informar al paciente sobre la importancia de la detección precoz de múltiples de estas patologías, siempre considerando nuestra mente la posibilidad de la coinfección. Como ven acá, el 33% tiene coinfección con HIV. Entonces, si usted en el examen le pregunta, ¿es frecuente la coinfección de hepatitis con otras infecciones de transmisión sexual? Usted le tiene que decir que claramente que sí. Bueno, es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? La edad media son 50 años.
Y como dijimos, el porcentaje de seropositividad para hepatitis B fue del 0,22%, ¿sí? Es más alto para la hepatitis C. Bueno, como yo les había dicho, ¿sí? Dentro de las causas de afectación hepática aguda, ¿sí? Insuficiencia hepática aguda, o sea, la afección inflamatoria del hígado en gran porcentaje de su parénquima lleva a una falla hepática aguda, ¿sí? Una insuficiencia de todas las funciones que tiene el hígado, y dentro de las cuales las infecciones, específicamente las hepatitis virales, van a ser una sola de las múltiples que pueden afectar, ¿sí? Eh, que pueden afectar a esta patología, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son dentro de lo que son las infecciosas y virales, dentro de las causas de hepatopatía aguda, tenemos a la hepatopatía aguda fulminante por virulohepatitis A, virulohepatitis E, o más frecuentemente la asociación B y D, pero después tenemos otras enfermedades infecciosas que van a afectar el hígado que pueden llevar a hepatopatía aguda y insuficiencia hepática aguda. Un virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2, virus varicela zoster. Estos dos son fundamentales, el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr son dos virus que van a producir hepatitis de forma secundaria y que pueden llevar a un fallo hepático agudo, ¿sí? Siempre tenemos en cuenta y siempre mencionarlos. Los parvovirus, los adenovirus, la hemorragia argentina, entre otros virus, todos son causas microbiológicas infecciosas y virales de producción de hepatopatía aguda que puede llevar no solo a la inflamación, sino también a la necrosis aguda del pánico. En cuanto a los fármacos, es muy importante que ustedes lo vean en farmacología, lo vean en tóxico, ¿sí? Y que lo mencionen cuando les preguntas causas de hepatopatía aguda, de hepatitis aguda. El paracetamol, siempre la sobredosis de paracetamol por encima de los 5 gramos día va a producir un daño hepático agudo que puede llevar a el trasplante hepático, ¿sí? Que bueno, tiene un antídoto específico que van a tener fármacos, que es la N-acetilcisteína, ¿sí? Después, antibióticos, ¿sí? Siempre considerar que cuando yo doy un fármaco a un paciente, estoy dando una droga que tiene efectos adversos. Uno de los efectos adversos de casi todos los fármacos, y uno de los más frecuentes, siempre es la hepatotoxicidad, y que puede llevar a una insuficiencia hepática aguda en pacientes predispuestos, en pacientes con susceptibilidades, entre los cuales tenemos la isoniazida, como para que ustedes sepan, la isoniazida que no lo tienen que saber a cada uno de los fármacos en cuanto a isodosis, o sea, sí un poco el mecanismo de acción en cuanto a la clasificación de los antibióticos, pero no tan en profundidad, ni tampoco sus indicaciones por ahora, ¿sí? Es más que el año que viene, más clínica, ¿sí? La isoniazida, que es básicamente uno de los principales fármacos antituberculosos, la piracinamida, que también es anti-TBC, las tetraciclinas, que son los fármacos que más vamos a utilizar, especialmente, por ejemplo, en algunas infecciones de transmisión sexual, como vamos a ver mañana, se llaman mucho tetraciclinas, la amoxicilina clavulánica, que claramente ustedes lo deben conocer, no solo en cuanto a teoría, sino en la propia vida de cada uno de nosotros. Los antidepresivos, ¿sí? IMAO, específicamente son unos tipos de antidepresivos que actualmente no son tan frecuentes de dar. Antidiroides, alfa-metilopa, que es un antihipertensivo, o antifúngicos como el ketoconazol, drogas ilegales como las anfetaminas, y sulfonamidas, que son otros tipos de antibióticos que lo vamos a ver, ¿sí? Dentro de lo que son los tóxicos, ahora sí más tóxicos, setas, ¿sí? Hay hongos tóxicos, como vemos en la imagen superior izquierda, no sé si ven el cursor, pero bueno, yo se lo señalo aquí, es un hongo que puede ser confundido con distintos hongos que sí son comestibles y que su ingesta de esta Amanita phylodes va a producir una insuficiencia hepática aguda que culmina en trasplante hepático urgente. Los disolventes industriales, siempre preguntar al paciente a qué se dedica, la ocupación, la exposición a tóxicos es un aspecto fundamental de la anamnesis que no se nos tiene que pasar cuando estudiamos una enfermedad hepática aguda. Otras toxinas de origen vegetal, siempre considerar que si el paciente está consumiendo o no determinados, por ejemplo, hierbas medicinales, tés,
Sí, o sea, todo lo que sea suplementos naturales, Herbalife, cuestiones que pueden pasarte como naturales, que en realidad no lo son, que no tienen sustento científico, pueden desencadenar una hepatopatía. Las drogas, obviamente la cocaína, el éxtasis y las anfetaminas, producen afectación hepática, patologías vasculares que lo van a ver en C, que lo van a ver en patología, las hepatitis isquémicas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, unas complicaciones quirúrgicas como una ligadura de la arteria hepática produce patología vascular y necrosis del hígado, un síndrome de Buchiari, que bueno, lo van a ver más adelante, y otras, como las enfermedades hepáticas metabólicas, dentro de las cuales vamos a mencionar la enfermedad de Wilson, al déficit de alfa-1-antitrypsina, al hemocromatosis, entre otras. Sí, hasta lo que es la insuficiencia hepática aguda, criptogénica o idiopática, que no tiene una causa específica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que te lleven de esta diapositiva? Es que hay múltiples agentes injuriantes que van a producir inflamación hepática aguda y que pueden llevar a nuestro hígado al fallo, dentro de los cuales tenemos a las infecciones virales agudas. Y dentro de las infecciones virales hepáticas tenemos dos, las hepatotropas y las no hepatotropas. Las hepatotropas producen una afectación principalmente y casi únicamente del hígado, que también pueden tener otras manifestaciones, y las no hepatotropas, que van a producir de forma secundaria afectación del hígado, pero van a ser infecciones sistémicas. ¿Y cuál? A mí me gustaría que ustedes mencionen en un examen si les preguntan qué otros virus pueden producir hepatitis. Virus del Epstein-Barr, que como recuerdan es de la familia herpes viridae, y el citomegalovirus, que también es de la familia herpes viridae, que son respectivamente el herpes virus 4 y el herpes virus 5, que pasan lo de injuria, ¿sí? Bueno, ahora no vamos a hablar de, ahora pasamos ya a lo que es una agitación extendida en el tiempo de sí, el hígado y su consecuencia, una de las consecuencias de la inflamación hepática crónica es la cirrosis, que lo van a ver en anatomía patológica, que seguro que ya lo deben haber dado, si no, lo recordarán de un poquito de injuria. ¿Cuáles son las causas principales de hepatitis crónica? Siempre considerar las virales, dentro de las virales las más frecuentes que van a producir una afectación hepática crónica, van a ser el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B. La hepatopatía alcohólica, el consumo de alcohol, el alcoholismo crónico por más de 10, 20 años. La esteatosis hepática no alcohólica actualmente se considera que es una epidemia, la esteatosis hepática no alcohólica como manifestación hepática de algo que ustedes seguramente vieron en semiología, que es el síndrome metabólico. ¿Sí? Que actualmente el síndrome metabólico se correlaciona con, obviamente, sobrepeso, especialmente la obesidad de tipo 3, que es la centroabdominal, la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glicemia, ¿sí? O sea, alteraciones de la glicemia plasmática en ayunas y un poquito de intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, esteatosis hepática no alcohólica, es decir, es un síndrome que se correlaciona principalmente a resistencia a la insulina y un desbalance metabólico y que se expresa a nivel hepático por esteatosis hepática, ¿sí? Que esta puede evolucionar, como vimos también en la alcohólica, de esteatosis a esteatohepatitis, es decir, se suma un componente inflamatorio y posteriormente a una fibrosis que puede llevar a la cirrosis si no se revierte en el caso de la alcohólica del consumo alcohólico, en el caso de la esteatosis hepática no alcohólica, un poco de lo que es el tratamiento es el descenso del peso, el cambio de los hábitos de vida, ¿sí? Un poco de alimentación saludable, para mejorar todos los aspectos metabólicos. La cirrosis biliar primaria y la colangitis anquilosante primaria son dos patologías, ¿sí? Que son poco frecuentes, que van a producir justamente cirrosis biliar básicamente secundaria, ¿sí? La hepatitis autoinmune también producida por autoanticuerpos, las enfermedades metabólicas hepáticas, como dijimos, la hemocromatosis por acumulación de hierro, la enfermedad de Wilson por alteración del metabolismo del cobre, y el déficit de alfa-1-antitrypsina que también se puede acompañar de enfisema pulmonar. Pero bueno, como dijimos, estas son patologías que ustedes van a ver en detalle principalmente a nivel de anatomía patológica y más adelante en clínica médica, y no quiero adentrarme mucho para que no se haga tan extenuante, ¿sí? Como siempre, considerar los tóxicos y los fármacos, no solo van a producir aspiración aguda, sino que también tóxicos y fármacos pueden afectar de forma crónica, ¿sí? Al hígado. Y un poco la insuficiencia cardíaca congestiva como una hepatitis isquémica congestiva. Bueno, las hepatitis virales, como dijimos, se van a clasificar en agudas y crónicas, ¿sí?
En la aguda, siempre cuando hablamos de agudo, quiere decir que es una evolución cortita, ¿sí? Que no está hace mucho tiempo esta afectación aguda del hígado, ¿sí? Y hay dos fenómenos simultáneos: inflamación y necrosis. Bien, estos dos fenómenos se dan al mismo tiempo, o sea, la inflamación la produce el propio virus por su efecto citopático, es decir, la replicación del virus a nivel de los hepatocitos produce una reacción inflamatoria que se acompaña de necrosis no solo por el propio virus, sino también por la acción de las células del sistema inmunológico que van a producir una reacción inflamatoria hepática y que lleva justamente a el daño de los hepatocitos. La hepatitis crónica, como dijimos, en contraposición a la hepatitis aguda, tiene una evolución más prolongada, ¿sí? Ponemos como punto de corte de los 6 meses, es decir, una hepatitis crónica es aquella que dura más de 6 meses, y son en realidad los mismos fenómenos de la aguda, pero prolongados en el tiempo y que van a llevar a complicaciones. Siempre pensar que una inflamación crónica, es decir, un estímulo inflamatorio crónico del sistema inmunológico constante sobre el hígado lleva a fenómenos de inflamación y reparación que van a producir a la larga distintas complicaciones, principalmente la cirrosis, y como vamos a ver, va a haber virus hepatotropos que, como adelanto, van a ser carcinogénicos. Es decir, una de las complicaciones de las hepatitis virales crónicas va a ser el desarrollo de neoplasias. Es un tema que vamos a desarrollar en mucha profundidad en la unidad 7, pero bueno, ya como vemos, dentro de las neoplasias tenemos causas infecciosas. Mañana vamos a ver una que es el virus del papiloma humano, y hoy vamos a ver causas dentro de lo que son del cáncer hepático, el hepatocarcinoma virales, ¿sí? Entonces, más o menos así vamos dividiendo a las hepatitis virales. Dentro de lo que son los agentes microbiológicos, ya vamos a ver, ya nos adentramos en lo que son las causas, en lo que son las causas principalmente infecciosas. Principalmente son virus, ¿sí? Vamos a hablar de virus, pero siempre considerar que también puede haber alteraciones bacterianas, puede haber alteraciones fúngicas y parasitarias que no son las más frecuentes. Pero dentro de lo que son las hepatitis agudas virales, las dividimos en virus hepatotropos, que como dije, son virus que van a ser hígado. No van a afectar otra región del organismo de forma directa, ¿sí? Son virus que les gusta el hígado, prefieren el hígado, van hacia él, ¿sí? Son los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Depende de la bibliografía que ustedes lean, chicos, después van a poder ver que, por ejemplo, si leen el Murray en su edición 7 o en su edición 8, van a ver que tenemos otro virus de la hepatitis, que es el virus de la hepatitis G, pero que no tiene todavía la relevancia como para mencionarlo. Si en el examen ustedes mencionan eso, y si lo llegan a leer, pueden decir que, bueno, ustedes leyeron en tal lugar y siempre justificándose de la bibliografía, ¿sí? Pero en realidad esos son los virus hepatotropos, que como dijimos, tienen un tropismo específico para el hígado. Allí estos se van a replicar y van a suscitar una reacción inflamatoria inmunológica que causa inflamación y necrosis. Otros agentes que van a producir hepatitis también virales son aquellos que producen hepatitis de forma secundaria, ¿sí? Es decir, que estos virus nosotros los contraemos, se van a producir una replicación sistémica en nuestro organismo y de forma secundaria, además de producir afectación en otros órganos, producen afectación hepática, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo que afectan al hígado, están afectando a otros órganos y sistemas, cosa que no sucede en los hepatotropos. Dentro de los cuales los dos principales que yo quiero que se acuerden es el virus del Epstein-Barr, el herpesvirus 4 y el citomegalovirus, el herpesvirus 5. Dentro de los cuales tenemos otros herpesvirus simples, tipo 1 y tipo 2, ambos pueden producir hepatitis, ¿sí? No es lo más frecuente para nada. Virus varicela zoster también, específicamente inmunodeprimido, se acuerdan que varicela zoster es el herpesvirus también. El 3, la fiebre amarilla, dentro de las cuales hay complicaciones, acuérdense de las endémicas, la fiebre amarilla, dentro de las cuales puede producir, una de las complicaciones es la insuficiencia hepática aguda, producción de hepatitis, los adenovirus, que como dijimos, acuérdense que los adenovirus producen desde la fiebre faringoadenoconjuntival, a sífilis hemorrágicas, a cuadros de resfrío común, de infecciones de vías aéreas, ¿sí? Son virus bastante en cuanto a su manifestación clínica, bastante heterogéneo, bastante
¿sí? Variados en cuanto a las manifestaciones que pueden producir, y entre las cuales podemos mencionar en la afectación hepática. Parotiditis, sarampión y rubéola, la pregunta de examen de defensa, van a estar incluidos en lo que se denomina vacuna triple viral, ¿sí? Cuya primera dosis se coloca a los 12 meses y son 2 dosis, ¿sí? Esto es muy bueno de saber que su incidencia, gracias a la vacunación en nuestro medio, ha descendido mucho. Gracias a esta vacuna que protege contra los tres, parotiditis, como dijimos, principalmente la inflamación infecciosa de la glándula parótida y dentro de sus complicaciones tenemos ooforitis, tenemos eh, pancreatitis y tenemos hepatitis también, lo mismo sarampión y rubéola, que son dos enfermedades exantemáticas de la infancia que pueden producir afectación secundaria no solo hepática, sino pulmonar, del sistema nervioso central, entre otros, ¿sí? Pero bueno, estos son agentes que no son tan frecuentes, ¿sí?, como los hepatotropos. Bueno, un poquito de combinación con patología, me parece importante mencionar un poquito las distintas posibilidades y los distintos cuadros clínico-patológicos que van a tener los pacientes que contraen virus hepatotropos, ¿sí? Los cuadros clínico-patológicos que vamos a ver ahora se producen por diferentes virus, o sea, diferentes virus producen diferentes cuadros, no son todos para todos. Tenemos, primero que todo, el estado de portador. ¿Qué decimos cuando una persona es portadora? Una persona portadora no tiene ni signos ni síntomas de infección, pero está infectada, ¿sí? Lo puede transmitir. ¿De quién es característico del B y el C? ¿Sí? El hígado, en cuanto a la macroscopía, es decir, si yo le hago una autopsia a un paciente portador, el hígado en la macro no va a tener ninguna afectación. Sí, vamos a ver, no solo por serología, el diagnóstico, sino también por histología. Si yo le tomo una muestra también al microscopio, como vemos en las dos imágenes inferiores, tenemos dos. Si el paciente presenta, como dijimos, hepatitis B, vamos a ver hepatocitos denominados en vidrio esmerilado, debido a la antígeno de superficie en el citoplasma. Y además podemos tener el núcleo de aspecto arenoso si tenemos el antígeno del core, ¿sí? Es decir, en el estado portador el paciente vive su vida normalmente, puede ir transmitiendo los virus, o como vamos a ver, vamos a transmitir cada uno de los virus hepatotropos, lo va a ir transmitiendo a, por ejemplo, en este caso, parejas sexuales que no utilizan preservativo, los va a ir transmitiendo, pero la persona que presenta el estado portador no tiene ninguna manifestación clínica, ¿sí? Si lo vamos a ver histológicamente o serológicamente. Bueno, lo que son las hepatitis agudas y crónicas. Como dijimos, en cuanto a la hepatitis, las alteraciones morfológicas que van a producir los virus son similares en todos, ¿sí? Inflamación y necrosis se dan de forma simultánea, ¿sí? Hay dos patrones de muerte, el estallido celular, que sería más necrótico, y la apoptosis. La apoptosis, acuérdense, si les toca aprender con alguien de pato, que la apoptosis va a producir lo que se denomina cuerpos de Hounsingman, ¿sí? Que son los hepatocitos a punto de morir. Tienen un núcleo muy chiquitito, hipnótico, y están retraídos, ¿sí? Y va a haber toda una reacción inflamatoria, debido a que estamos hablando de un proceso inflamatorio, tanto dentro de los lobulillos como en los espacios portales. Y acuérdense que al ser una infección viral va a tener infiltrado predominantemente de mononucleares. De los mononucleares los más importantes son los linfocitos y los macrófagos, ¿sí? Como dijimos, en la hepatitis aguda, en la mayoría de los casos, la inflamación inicial resuelve. Es decir, el paciente contrae la hepatitis, hace una manifestación clínica o no, se produce inflamación hepática y el propio sistema inmunológico resuelve la infección y se terminó. Esto es la mayoría de los casos. Pero, ¿sí? Acá dice que se regenera ad interum en la mayoría de los casos, claramente. Pero hay algunos tipos de virus hepatotropos que, al contrario, tienen una tendencia a la cronicidad, ¿sí? El B, el C y el D pueden, en determinados pacientes, evolucionar a hepatitis crónica. Y la hepatitis crónica, con los años, mucho tiempo de inflamación hepática, puede llevar a complicaciones no solo a la cirrosis, sino también al hepatocarcinoma. Se reconsidera los virus como causas de neoplasia, ¿sí? Pero como dijimos, no todos los virus de hepatitis hepatotropos pueden producir esta afectación de tipo crónica. Bueno, acá tenemos los cuerpos del Hounsingman, todos los hepatocitos con núcleo hipnótico retraídos.
por la inflamación propia del virus y la reacción inmunológica suscitada. Después tenemos la hepatitis crónica persistente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En general, como dice acá, tiene un curso bastante favorable, suele autolimitarse, es decir, es crónica, pero no dura para siempre. Tiene reactivaciones, puede haber reacciones, pero no origina patología progresiva. Hay una infección inflamatoria siempre mononuclear en el espacio porta, esto se denomina portitis porque la inflamación está allí, y se necrosan escasos hepatocitos. Es un paciente que se infectó, por ejemplo, con hepatitis C. Pasa la infección aguda, queda con la crónica, ¿sí? Pero la crónica es un curso favorable. En general, hay necrosis limitada, no son tanto los hepatocitos que van a sufrir necrosis, y no progresa, o sea, no lo llevan a cirrosis ni lo lleva a hepatocarcinoma. En cambio, la hepatitis crónica que es activa, se caracteriza porque esta respuesta inflamatoria crónica que produce el virus es prolongada en el tiempo, es de mayor jerarquía y tiene dos tipos de necrosis, ¿sí? En sacabocados, cuando la portitis se desborda, ¿sí? de lo que son los espacios portas, se desborda, empieza a necrosar los hepatocitos, ¿sí? Y es una necrosis bastante irregular de los hepatocitos más periféricos del espacio porta, o la necrosis en puente denominada, que es muy extensa, que produce lisis de muchos hepatocitos y que une después los espacios porta entre sí, o con la vena sindolobular, dependiendo cuál es el tipo anatomopatológico, ¿sí? En cuanto a la cirrosis, es una de las complicaciones de la hepatitis crónica activa, no de la hepatitis crónica persistente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la cirrosis? Esta inflamación continuada en el tiempo hace que esta pérdida continua de hepatocitos active células, que son precisamente las células M, que se van a convertir en fibroblastos, que comienzan a depositar tejido fibroso en el parénquima hepático, y lo que hace este tejido fibroso es romper las tramas de reticulina que mantienen los hepatocitos dentro de lo que es el lobulillo hepático en eje, y que van a activar la regeneración de estos hepatocitos en nódulos de regeneración separados por tejido fibroso, y que van a dar, como ven en la foto, acá les puse un esquema, un hígado que va a tener nódulos de regeneración. Todos estos son hepatocitos que están todo rodeado de tejido fibroso, y que va a llevar a la insuficiencia hepática crónica terminal, ¿sí? Esto es irreversible. En general es irreversible porque si nosotros atacamos a tiempo y atacamos la etiología, por ejemplo, el tratamiento antiviral de la hepatitis C, podría llegar a regenerar. No es lo más común. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de clínica ahora, antes de especificar cada uno de los virus? Y bueno, ¿por qué? Porque la clínica de la hepatitis aguda, es común a todos los virus hepatotropos, ¿sí? Como dijimos, en general la expresión, o sea, cómo se expresa esta hepatitis aguda es bastante variable, ¿sí? Sí, van a presentar 4 periodos: la incubación, el pródromo, el estado de la convalescencia, pero no hay diferencias específicas que yo diga, bueno, si el paciente tiene esto en la clínica es por A, si tiene esto es por E, si es por esto tiene B o C, no. Todos los virus hepatotropos van a compartir una clínica específica, pero es común a los 5. Bueno, arrancamos con el pródromo, ¿sí? ¿Qué es el pródromo? Es el periodo de tiempo que tiene un paciente que va a contraer una infección hepática por un virus hepatotropo antes de que aparezca la ictericia. Cuando dura 3 a 5 días y puede no estar presente, ¿sí? ¿Qué va a tener el paciente? Va a estar fatigado. Bueno, esto es característico. La astenia, la fatiga, el decaimiento de la actividad del paciente es característico de la hepatitis viral aguda, ¿sí? Son pacientes que tienen mucho cansancio, que están más cansados que lo habitual, que no saben por qué es. Bueno, es uno de los síntomas, la astenia, ¿sí? Anorexia, ¿sí? Inapetencia, anorexia, descenso del apetito. El paciente justamente no siente la necesidad de comer, no siente el hambre, ¿sí? Náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos sí pueden ser no solo por la hepatomegalia, sino también por
el malestar general que produce el cuadro hepático, ¿sí? Los vómitos son principalmente de tipo alimenticio, ¿sí? A veces predominan las náuseas y no hay vómitos o viceversa, ¿sí? Esto es muy característico, ¿sí? La sensación dolorosa de pesadez o de molestias a nivel del hipocondrio derecho. Siempre acuérdense en semiología, la división del abdomen en cuadrantes. La zona del hipocondrio derecho es la que es ocupada principalmente por la gran mayoría del lóbulo hepático derecho, ¿sí? Y que en realidad a veces la hepatitis no es que produce un dolor, ¿sí? Del hipocondrio derecho, al contrario, puede producir pesadez, molestia, sensación de plenitud a nivel del hipocondrio derecho. También acompañando a la, o sea, nosotros sabemos que la inflamación produce congestión hepática y la congestión hepática lleva a un aumento, ¿sí? De tamaño de este hígado que va a estar inflamado, es decir, es un hígado que está con mayor, ya más voluptuoso, una hepatomegalia que lleva también la sensación de distensión de todo el abdomen. Puede haber diarrea, eso sí, y puede acompañarse de fiebre o de febrícula. Dos síntomas característicos de la alteración hepática, ¿sí? La coluria y la hipocoria. Siempre que ustedes estudien ictericias, van a ver que hay ictericias. Generalmente las dividimos entre hepáticas, hepáticas y poshepáticas, dentro de las cuales la hepatitis viral aguda se encuentra entre las que son las hepatitis, las ictericias, perdón, hepáticas, ¿sí? En este caso todavía el paciente no tiene ictericia, pero debido al proceso inflamatorio se produce la coluria, que es justamente debido a el llenado de la bilirrubina directa por el glóbulo renal, ¿sí? Con la coloración de la orina por el color oscuro, caoba o Coca-Cola, y la hipocolia debido a el descenso de la llegada o la menor llegada de bilirrubina directa por bilis a el intestino, ¿sí? Pierde un poco la coloración de la materia fecal y se ven un poco más claras, mientras que la orina es oscura. El periodo de estado, ¿sí? Es cuando aparece la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Concepto sí, semiológico que usted tiene que conocer, dentro de las causas de ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, tenemos a las hepatitis virales como causa de ictericia hepática. La ictericia puede ser variable en el caso de las hepatitis virales agudas, puede ir desde una leve coloración amarillenta de las escleras, ¿sí? Acuérdense que a la ictericia le gusta, que la bilirrubina le gusta muchísimo la elastina, y por lo tanto el primer sitio en el cual yo voy a buscar la presencia de ictericia en un paciente es a nivel de la esclera, ¿sí? Y también un poco el paladar, ¿sí? Blando y duro, ¿sí? Que es donde primero aparece la coloración amarillenta y que en el caso de que sea una ictericia leve es donde va a estar principalmente la coloración. Siempre es principalmente cefalocaudal y resuelve al contrario, desde caudal a cefálico, ¿sí? Puede ser hasta una coloración muy intensa, un paciente tipo Los Simpsons, es decir, completamente amarillo, ¿sí? En general, el periodo de estado dura un mes, ¿sí? De 2 a 6 semanas, perdón, promedio un mes, ¿sí? En general mejora un poco el estado general del paciente, en este caso, desaparecen más que nada los síntomas de dolor, pesadez, distensión abdominal, náuseas y vómitos. Puede, o sea, que el estado general sea mejor, pero lo que persiste es la astenia y la laxitud. Es característico el cansancio, la astenia, el decaimiento, ¿sí? El agotamiento del paciente con hepatitis. Eso quédense con este concepto. Puede haber pérdida de peso y progresivamente la coluria y la hipocolia van mejorando, ¿sí? Pero el paciente presenta la ictericia. Y después, finalmente, sin complicaciones, evolucionamos de lo que, como dijimos, incubación, prodromo, estado a convalecencia. ¿Qué es lo que pasa en la convalecencia? Cuando arranca a desaparecer la ictericia. Pero ¿qué tiene? El paciente sigue asténico, sigue cansado, se fatiga muchísimo tras una actividad física mínima, caminar, más que nada, o sea, el ser activo físicamente de forma básica, al paciente le genera mucha fatiga, mucha astenia.
Como dijimos, puede requerir todavía molestia un poquito del hipocondrio derecho, pero en general ya está casi asintomático. Al examen físico, si nosotros en un paciente con hepatitis aguda, que nos puede llevar a la guardia por náuseas, vómitos, dolor abdominal o sensación de malestar en el hipocondrio derecho, con alguna alteración de la coloración de la orina o de las heces, nosotros siempre vamos a tener que hacer la palpación hepática, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en la palpación hepática? Hepatomegalia. ¿Por qué? Porque es una reacción inflamatoria que afecta al hígado y justamente, acuérdense de todas las etapas de la inflamación que ustedes estuvieron en esa UP3 de injuria, se van a empezar y se van a producir en el nivel hepático y la congestión hepática debido al aumento de la permeabilidad de los capilares y fundamentalmente toda la reacción inflamatoria van a hacer que el hígado aumente de tamaño. A la palpación es una hepatomegalia que es moderada, ¿sí? Blanda, eso lo diferencia de otro tipo de hepatomegalias, como puede ser la etapa inicial de la cirrosis, ejemplo, o una hepatomegalia producida por una neoplasia, ¿sí? Y que es sensible, es decir, el paciente puede llegar a producir dolor la palpación de ese hígado. Sí puede haber esplenomegalia, pero no es lo más frecuente, es decir, puede ser con o sin esplenomegalia. Y obviamente que al examen físico usted también tiene que evaluar, obviamente la coloración de la piel y la mucosa, la eritericia, siempre buscando en esferas, como dicen, para blando, sino en todo el resto de la piel y las mucosas, ¿sí? Obviamente los signos vitales, especialmente la temperatura, a ver si tiene fiebre o no, evaluar el estado general del paciente, pues un paciente decaído puede presionar enfermo, puede tener un buen estado general, ¿sí? Y bueno, nada, evaluar todo, ¿sí? Especialmente el examen físico abdominal, toda la sintología, desde lo que es la inspección a lo que es la auscultación. Siempre acuérdense decir que en el abdomen, esto debe ser biológico, pero siempre está bueno recordar que es inspección, auscultación, percusión, palpación. ¿Por qué? Porque yo palpo antes de auscultar, estoy modificando los ruidos hidroaéreos, ¿sí? Entonces, el hallazgo no es corroborable a lo que es la situación basal. Bueno, acá como dije, acá nosotros tenemos el normal del tamaño, ¿sí? La posición correcta. Y este es el hígado en hepatomegalia. Obviamente esto es un esquema, está exagerado, pero bueno, es un poco darnos una idea de lo que vamos a encontrar en el paciente con hepatomegalia. Bueno, como dije, ¿sí? Los virus hepatotropos en general afectan principalmente al hígado. O sea, van a afectar el hígado, van a producir hepatitis. Pero, esto lo van a estudiar más que nada en clínica médica en los años siguientes, puede haber manifestaciones clínicas extrahepáticas por los mismos virus hepatotropos, ¿sí? En general van de a mano de la clínica de la hepatitis aguda, ¿sí? Y el virus que más frecuentemente produce manifestaciones extrahepáticas es el virus de la hepatitis B. ¿Cuándo aparecen las otras manifestaciones? En el pródromo, es decir, antes de que aparezca la ictericia, o cuando aparece la ictericia. Y son de mecanismo inmunológico, no es que el virus va viajando y produce afectaciones de acá, de allá, de acá. No, es inmunológico. ¿Qué puede producir? Artritis y artritis, ¿sí? El exantema cutáneo urticariforme, tipo urticaria, vean acá, que le puse esta espalda, ¿sí? Con estas ronchas urticariformes que se ven acá, ¿sí? Esto puede estar producido por mecanismo inmunológico. Las glomerulonefritis, es decir, inflamación del glómerulo renal, ¿sí? Generalmente puede ser por depósitos inmunocomplejos, los antígenos virales son anticuerpos producidos por inmunocomplejos que se van a depositar a nivel de la membrana basal glomerular y puede producir una reacción inflamatoria. La poliarteritis nodosa, que es una de las vasculitis, es una inflamación de los vasos, en general, en el caso de la poliarteritis nodosa, de los vasos de mediano calibre, que pueden producir manifestaciones sistémicas de la necrosis de distintos parénquimas, ¿sí? Que esto bueno, van a ver en reumatología. Las pleuritis exudativas, es decir, inflamación de la serosa pleural con exudación de líquido, ¿sí? A nivel de lo que es la pleura, con un poquito de derrame pleural. Pero hay múltiples otras manifestaciones, esto un poco para mencionarlo y que ustedes no se queden con que los hepatotropos no solo van a producir afectaciones hepáticas, sí, más que nada son mecanismos inmunológicos de afectación intrahepática en el virus de la hepatitis B. Bueno, que siempre que nosotros tengamos un paciente por guardia, nosotros sospechemos afectaciones hepáticas, ¿sí? Le vamos a pedir un laboratorio.
Sí, obviamente que aparte del laboratorio microbiológico para hacer un diagnóstico de un tipo de virus específico, le voy a pedir un laboratorio general, ¿sí? Para poder ver afectaciones comunes a todos los tipos de hepatitis. En el hemograma, el coagulograma, es decir, los tiempos de población, la velocidad de sedimentación y un poquito de las proteínas, ¿sí? El proteinograma, suelen estar normales en todo paciente con hepatitis aguda, ¿sí? No van a afectar mucho todos estos parámetros bioquímicos, ¿sí? En general van a estar normales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar alterado? El hepatograma, claramente. La bilirrubinemia, es decir, el dosaje de bilirrubina total y fraccionada, total es la suma de la bilirrubina directa con la indirecta, y la fraccionada directa por un lado, indirecta por un lado, van a estar aumentadas. Como se produce una inflamación hepática, va a producir por un lado la elevación tanto de la directa como de la indirecta. ¿Sí? Es una ictericia, como dijimos, hepática. Las transaminasas son justamente enzimas que hablan de inflamación hepática, van a estar aumentadas de 20 a 40 veces los valores normales, ¿sí? Es muchísima la elevación de las transaminasas. Acuérdense que son antes llamadas GOT y GTP, actualmente la LT y la ST, ¿sí? El predominio, es decir, ¿cuál de las dos transaminasas y las hepatitis virales va a estar principalmente aumentada? Y esto es pregunta de examen, es la GTP o la LT, la alanina aminotransferasa, ¿sí? El diagnóstico diferencial de esto, o sea, ¿por qué me interesa saber cuál es la más aumentada? Si aumentan las dos definitivamente, sí, pero me interesa, ¿por qué? Porque yo puedo hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es una hepatitis alcohólica aguda y una hepatitis viral aguda, según cuál sea la transaminasa predominantemente elevada. Si yo tengo la GTP elevada por encima de la GOT, yo ya sé que me está indicando y me está llevando hacia la etiología de tipo viral. Al contrario, tengo la aspartato, aminotransferasa, o la AST o la GOT más aumentada que la GTP. Bueno, ojo porque esto es típico de la hepatitis alcohólica, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre para hacer diagnósticos diferenciales a partir de un laboratorio. Hay otras enzimas hepáticas del hepatograma, que lo van a ver principalmente en pato, pero bueno, la fosfatasa-calina, la FAL y la gamma-GT pueden estar normales o ligeramente elevadas según el grado de colestasis que vaya a producir la alteración hepática aguda, ¿sí? Pero lo que más afecta son las bilirrubinas y las transaminatas por la reacción inflamatoria producida a nivel hepático, ¿sí? Bueno, empezamos a describir sí, cada uno de los virus patotropos productores de hepatitis A. Principalmente iniciamos con el virus de hepatitis ¿sí? A. Como vemos acá, es de la familia Picornaviridae, ¿sí? El género es hepatovirus. ¿Cómo es el genoma? Bueno, es un virus que es ARN, que es monocatenario, es decir, que este genoma es de una sola cadena, que tiene polaridad positiva, es decir, que ustedes recuerdan mi injuria que es la polaridad positiva, es decir, que este virus puede directamente ingresar al ribosoma y comenzar a replicarse de forma directa, sin necesidad de intermediarios. Sí, está rodeado por una cápside icosaédrica, ¿sí? Pero es desnudo, ¿sí? No posee envoltura. Y como ustedes recordarán, los virus desnudos son más resistentes a lo que son los agentes físicos y químicos y otros agentes ambientales que van a afectar y que pueden desactivar al virus, ¿sí? Este es un virus desnudo, como dijimos, no está envuelto, ¿sí? Y es resistente a la exposición ambiental, al no tener la envoltura, ¿sí? El virus de la hepatitis A es un solo serotipo. Bueno, un poco de epidemiología. El virus de la hepatitis A, nosotros, es decir, es una infección principalmente humana, ¿sí? No hay reservorio en animales. El humano es el único reservorio de este virus. Es decir, la infección se produce porque siempre va a haber un humano infectado que actúa como el reservorio y que permite que el virus persista. Si nosotros en todo el mundo hacemos que se desaparezca el virus de la hepatitis A, curando, por ejemplo, a todos los, o sea, dejando que todos los humanos se curen de este virus, desaparece porque no va a haber humano infectado que actúe como reservorio como para que pueda seguir produciendo infecciones.
El virus de la hepatitis A está distribuido en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. Como ven, o sea, en comparación a otras infecciones, ¿sí? Como por ejemplo los virus que producen las vías aéreas, tiene incubación bastante prolongada. Arranca de los 15 días y puede llegar hasta los 50 días. La transmisión es un virus desnudo, ¿sí? Y que resiste a, por ejemplo, a agentes físicos y químicos ambientales, ¿sí? Que le permiten la persistencia, es fecal oral, ¿sí? Esto es clave para los virus desnudos. La mayoría de los coronavirus también se transmiten de esta forma. ¿Cómo se va a transmitir? Nosotros vamos a tener el virus de la hepatitis A, produce una replicación a nivel hepática y se va a eliminar a través de la bilis con las heces. Bien, ya desde que el virus se está incubando, es un paciente totalmente asintomático que no sabe que contrajo la infección por el virus de la hepatitis A, está eliminando el virus por las heces, ¿sí? Y los primeros días de la enfermedad también lo continúa eliminando. Posteriormente, por la zona del sistema inmunológico, ya no va a haber eliminación del virus. Es decir, que el paciente con hepatitis A en ictericia no elimina más virus, no es contagioso, pero por los 15, 50 días que estuvo incubándolo, está eliminando virus por las heces, ¿sí? Y los primeros días de la enfermedad también. Es una patología principalmente pediátrica, ¿sí? El periodo de edad más afectado por la hepatitis A son los niños, ¿sí? Y bueno, puede haber brotes, puede ser casos aislados, puede haber brotes, ¿sí? Los brotes, las epidemias, se producen por agua o alimentos contaminados. ¿Por qué? Porque el virus se elimina por materia fecal, contamina, ¿sí? Dependiendo, originalmente, cuando no hay sistema de saneamiento ambiental, cuando no hay cloacas, cuando se utilizan, por ejemplo, heces humanas o, heces humanas para fertilizar vegetales, etc. No hay un buen lavado de la fruta, la verdura, no hay agua potable, puede estar contaminada con este virus que proviene de la materia fecal del humano infectado. Y así, por ejemplo, en escuelas, en guarderías, en residencias de ancianos, puede haber brotes, ¿sí? Acá vemos un poquito de epidemiología argentina sobre este virus. Acá tenemos la hepatitis A según el sexo, del 2009 al 2018. Vemos que el 64% van a ser hombres, ¿sí? Y cómo se han disparado los casos a partir del 2018. Y el 36% van a ser mujeres. Pero son menos frecuentes las mujeres y más frecuentes los hombres. ¿Cómo es la clínica? Más del 95% de los casos de infección por virus de la hepatitis A es asintomática. Eso hay que grabárselo, la mayoría son asintomáticos. El virus siempre se va a eliminar por las heces, como dijimos en el periodo de incubación tenemos solo un humano, que actúa como reservorio transitorio del virus, eliminándolo a través de las heces, y así lo puede transmitir a otros humanos. Solo el 5% aproximadamente de los casos presenta manifestaciones clínicas. Y como dijimos, en realidad los síntomas que produce la hepatitis aguda por la hepatitis A es común, ¿sí? Es común a todas las hepatitis virales agudas. Yo no puedo diferenciar sobre el cuadro clínico si es un A, si es un E, si es un B, si es un C. Es común, ¿sí? En general, y en la gran mayoría de los casos, es una enfermedad que si se expresa es autolimitada. El propio sistema inmunológico resuelve la infección, ¿sí? Por el virus de la hepatitis A y no evoluciona a la cronicidad, ¿sí? El virus de la hepatitis A no tiene la capacidad de evolucionar a la cronicidad, nunca va a dar cirrosis, nunca va a dar hepatocarcinoma, ¿sí? Curas y secuelas en la gran mayoría de los casos. Acá viene lo que es la excepción a la regla. Siempre ustedes tienen que saber que en cuanto a medicina siempre hay un pero, siempre hay algo que puede servirse de lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y que es que excepcionalmente el virus de la hepatitis A puede dar cuadros fulminantes, ¿sí? Puede dar cuadros que en general en adultos, cuando contraen el virus, puede dar una hepatitis fulminante que es una insuficiencia hepática aguda muy grave que puede terminar en trasplante hepático o en la muerte del paciente, pero no es lo más común. Lo más común es población pediátrica, la mayoría son asintomáticos, el resto produce el cuadro clínico de las hepatitis virales y es autolimitada. No tiene capacidad de dar cronicidad. ¿Cómo hago el diagnóstico microbiológico de virus de la hepatitis A? Es un diagnóstico microbiológico de tipo indirecto. El indirecto se realiza por, como dijimos, serología.
¿sí? Es decir, nosotros, ¿qué voy a buscar yo? La detección de anticuerpos en contra del virus de la hepatitis A, ¿sí? ¿Qué tipo de anticuerpos en general van a ser IgM en el suero del paciente? Si yo le saco una muestra de sangre al paciente, le voy a pedir en la orden la serología con IgM antivirus de la hepatitis A en suero. Cuando el paciente recibe la infección, deja de haber IgM y aparecen los anticuerpos IgG que van a persistir toda la vida, ¿sí? Van a constatar que ya pasó la enfermedad y son un signo de inmunidad. Un paciente con virus de hepatitis A, con una serología IgG antihepatitis A positivo, no me distingue una infección aguda ni de crónica. ¿Por qué? Porque el paciente una vez que tiene hepatitis A va a tener la IgG toda la vida. El que sí me detecta es un IgM positivo y implica infección aguda. Y como dijimos, cuando es una de las enfermedades inmunoprevenibles, ahora vamos a ver las formas de prevenir la hepatitis A. ¿Cómo la prevenimos? Vacunándome, ¿sí? Cuando yo aplico la vacuna, posteriormente, 2 o 3 semanas posteriores a la vacuna, aparece la IgG, que es también, no solo, o sea, una IgG puede aparecer por dos causas. Puede haber un paciente con anticuerpos positivos IgG contra la hepatitis A. Una, se vacunó, o dos, tuvo la infección. Bien, ¿cómo prevenimos la hepatitis A? ¿Sí? Primero, el lavado correcto de los alimentos, tanto frutas como verduras. Y la prevención de la contaminación cruzada, es decir, limpiar toda aquella superficie que estuvo en contacto con un utensilio o con un alimento que no estaba lavado correctamente. ¿Por qué? Porque como dijimos, estos alimentos están contaminados con agua o con vegetación que ha tomado contacto con heces humanas contaminadas con el virus, van a aportar el virus estos alimentos y así lo voy a mostrar. Algo fundamental que, obviamente gracias al COVID, sí, si nos dejamos de cubrir un poco la concientización sobre el lavado de manos como principal medida de bioseguridad, ¿sí? Higienizar nuestras manos es fundamental. De forma periódica lo tenemos que higienizar, ¿sí? Porque el jabón es lo que nos permite justamente eliminar el virus, ¿sí? Siempre que sea posible, el consumo de agua potable es lo que es fundamental, ¿sí? Y bueno, la vacunación contra la hepatitis A es una única dosis, acuérdense del calendario, una sola dosis a los 12 meses de vida. El virus de la hepatitis E es un virus de la familia Epevirus, ¿sí? Es un género de Epevirus, pero de la familia Epeviridae, ¿sí? En cuanto al genoma, muy similar a lo que es el virus de la hepatitis A, ¿sí? También es ARN, es monocatenario también, es polaridad positiva, es icosahedrico y desnudo. Lo que sí tiene distinto es que como el virus de la hepatitis A era un solo virus, estos son 4 genotipos. El 1 y el 2 afectan a los humanos y el 6 y el 4 a animales también, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es el que nos puede afectar a nosotros del virus de la hepatitis E? El 1 y el 2. En cuanto a las características epidemiológicas, clínicas y de prevención de este virus, tiene características muy similares a la A, ¿sí? Son como primo hermanos, por eso los puse juntitos. También tiene transmisión fecal-oral, ¿sí? El periodo de incubación, la clínica, es idéntica al virus de la hepatitis A, ¿sí? Es muy similar. 15 a 50 días, reservorio humano, transmisión fecal-oral, clínica típica aguda de las hepatitis virales agudas. ¿Evoluciona la cronicidad? No. Nunca ni el virus de la hepatitis A ni el virus de la hepatitis E evoluciona la cronicidad. ¿Sí? Acá, sí, si nosotros nos ponemos críticos, nos ponemos a investigar, sí se han descrito casos de infecciones crónicas por virus de la hepatitis E en inmunodeprimidos, pero en general, más del 99% de los casos, no evoluciona a cronicidad. Puede dar brotes epidémicos igual que la, ¿sí? Por ejemplo, agua o alimentos contaminados. Y sí puede producir, como dijimos también excepcionalmente, hepatitis aguda fulminante, una insuficiencia hepática aguda fulminante, que en el E lo que típicamente se produce es que esto afecta a inmunodeprimidos y a embarazadas. El diagnóstico del virus de la hepatitis E es muy similar al virus de la hepatitis A. ¿Cómo se va a realizar? Con la detección de inmunoglobulina M en el suelo, es un diagnóstico microbiológico de tipo indirecto, ¿sí?
En la IgG me dice que la infección es pasada, no hay vacuna, ¿sí? Y bueno, también podemos hacer PCR, pero lo más frecuentemente es la detección mediante la serología, ¿sí? En cuanto a la prevención del virus de la hepatitis G, son las mismas medidas que el virus de la hepatitis A, menos la vacuna, que no tenemos vacuna para el hepatitis G, pero sí para la hepatitis A, ¿sí? Obligatorio por calendario, como habíamos dicho. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas preventivas? Lavado de manos, consumo de agua potable, lavado de verduras, frutas, evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Y bueno, obviamente, en el caso de la hepatitis A, la vacunación, pero no hay vacunación contra el virus de hepatitis E, ¿sí? Entonces son dos virus bastante similares. Bueno, el virus de hepatitis C es un flavivirus, ¿sí? Es en la familia Flaviviridae, que más adelante vamos a ver seguramente en alguna de las clases otro de estos virus que son otros flavivirus, ¿sí? El género es Hepacivirus. El genoma también es un virus ARN, que es monocatenario y que tiene polaridad positiva, también icosahédrico, pero al contrario, y en diferencia al A y el E, es un virus envuelto, ¿sí? Es envuelto, entonces no resiste ni a agentes físicos ni a químicos del medio ambiente, no, o sea, el virus de la hepatitis C no va a estar en una fruta, ni en una verdura, ni flotando en el agua. No, porque no lo resiste, es envuelto, esta envoltura lipídica, lipoproteica, lo hace mucho más débil, ¿sí? Se replica en citoplasma del hepatocito, ¿sí? Tiene una ARN polimerasa que la codifica el propio genoma, es decir, que cuando el virus comienza la síntesis de proteínas virales, dentro de estas proteínas virales sintetiza una ARN polimerasa que lo que hace después es replicar el genoma vírico. Pero, ¿cuál es el problema de esta ARN polimerasa del virus de la hepatitis C? Que tiene gran tasa de error, ¿sí? Es muy frecuente que los virus hagan estas enzimas que replican su propio genoma, pero tiene mucha tasa de error. Entonces, el virus tiene en realidad gran variabilidad genómica. ¿Por qué? Porque una vez que el virus ingresa al hepatocito, produce la replicación de las proteínas virales, codifica el ARN polimerasa. La ARN polimerasa comienza a sintetizar genoma viral, pero este genoma viral, debido a sus errores, es distinto, no es el mismo genoma del virus y produce distintos genotipos, ¿sí? Tiene gran variabilidad genómica. Eso es lo que también dificulta un poco la creación de una vacuna, ¿sí? A diferencia de la hepatitis A, tiene más de 6 genotipos diferentes, es decir, hay distintos tipos de virus de hepatitis C, y que también implican distintos pronósticos, que lo van a ver más que nada en clínica cuando estudien, dependiendo del tipo de genotipo que presenta el paciente, es más grave, es de mejor pronóstico, etc. ¿Sí? Bueno. Epidemiológicamente, también el virus de hepatitis C es de distribución universal, es en todo el mundo su distribución. Según la Organización Mundial de Salud, hay 185 millones de personas infectadas por el virus de hepatitis C. O sea, vean el impacto epidemiológico que tiene la infección por este virus. También es de reservorio humano, ¿sí? Y el periodo de incubación es más prolongado que el virus de hepatitis tanto A y B. Es de 46, aproximadamente 45-46 días a 60 días. Es decir, que el paciente puede estar más de un mes incubando este virus sin saberlo. La transmisión y la diferencia de los virus hematotropos que no tienen envoltura, que son de transmisión fetal-oral como el de la hepatitis A y el de la hepatitis E, es por humores. Es parenteral, es decir, por ejemplo, por una transfusión de sangre, por una transfusión de hemoderivados, por hemodiálisis, por un accidente percutáneo, tatuajes, etcétera, que no utilizan las medidas de bioseguridad. Perinatal, es decir, una madre positiva para el virus de hepatitis C sin tratamiento que lleva a cabo un embarazo, también puede transmitir el virus a la descendencia de forma vertical, no solo intraútero, sino también a través del paso por el canal de parto. Y sexual, sí considera al virus de hepatitis C, el virus de hepatitis B y el D como infecciones de transmisión sexual. Humanos con el virus de hepatitis C sin tratamiento van a poder transmitir este virus a través de semen, de flujo vaginal, de secreciones anales, etc. Portan el virus y lo pueden transmitir si no se utilizan las medidas de protección necesarias, especialmente el preservativo.
¿sí? Entonces, no es fecal oral este virus, porque no lo resiste debido a que es envuelto. Entonces, la transmisión por humores, parenteral, perinatal y sexual. Acá tenemos un poquito de epidemiología, ¿sí? Como dijimos, tenemos una tendencia al ascenso, ¿sí? De casos de la hepatitis C hasta el 2014, también otro aumento del 2015, ¿sí? Casi 500 casos por año, es un montón, y tenemos aproximadamente 1,60 casos cada 100.000 habitantes. Vean cómo acá tenemos un pico de casos de hepatitis en el país, en Argentina, en el 2015, y cómo también ha aumentado mucho para el 2018. Entonces lo tenemos en el centro del país, que bueno, se ha mantenido bastante estable, que es la línea azul, pero bueno, como dijimos, siempre en nuestro país en general están en ascenso los casos de hepatitis C, entonces siempre está bueno conocer estas unidades epidemiológicas para tomar conciencia. El 60% de los casos de hepatitis C en nuestro país son hombres, ¿sí? Y el 40% son mujeres. Es decir, es una infección que es más frecuente en el varón que en la mujer. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hepatitis C? ¿Sí? La mayoría de las infecciones agudas por hepatitis C son asintomáticas. No producen ninguna manifestación clínica. ¿Sí? Las formas sintomáticas, bueno, igual que el resto de las hepatitis por virus hepatotropos. Las manifestaciones clínicas similares, ¿sí? Similares a otros virus, ¿sí? Hepatitis aguda, como vimos. El mismo periodo de incubación, el mismo periodo prodrómico, el mismo periodo de estado de convalescencia, lo mismo. Pero lo que lo diferencia del resto que vimos hasta ahora es que tiene gran tendencia a la cronicidad. El virus de la hepatitis C tiende a la cronicidad, o sea, se queda en el hígado. Del 65 al 85% de los casos que tuvieron una expresión clínica aguda evoluciona a la infección crónica. Escuchen, del 20 al 30% de los pacientes crónicos van a desarrollar cirrosis en 20 años aproximadamente, ¿sí? Y siempre considera la viruela hepatitis C como una enfermedad preneoplásica, porque muchos de los pacientes con infección crónica por viruela hepatitis C tienen alto riesgo de desarrollar el hepatocarcinoma, cáncer maligno hepático. ¿Cómo diagnostico el viruela hepatitis C? Tengo diagnóstico de tipo indirecto y de tipo directo. El indirecto es el más frecuente mediante el cual nosotros vamos a hacer la detección. Vamos a pedir anticuerpos antiviral hepatitis C. ¿Sí? Se dirigen, o sea, son los anticuerpos, pedimos anticuerpos que en realidad son dirigidos a la proteína NS, que es una de las enzimas que replica del virus, ¿sí? Y otras proteínas de la nucleocápside. Estos son todos antígenos que van a producir anticuerpos y eso los vamos a detectar en el suero del paciente, ¿sí? Tanto IgG como IgM es positivo. Directo, ¿sí? Nosotros vamos a pedir directamente que nos cuantifiquen la carga viral del virus de la hepatitis C. ¿Qué es la carga viral? La carga viral es la cantidad de virus, es decir, de viriones, ¿sí? De cantidad de virus extracelular que nosotros vamos a tener en el suelo, que lo podemos cuantificar en cuanto a cuántas copias del virus vamos a tener por mililitro de suero del paciente, ¿sí? Esto se hace por PCR. Y también podríamos hacer detección de antígeno, pero lo más frecuente es pedimos carga viral con PCR y cuantificación del suero o la serología. Bueno, ¿cómo hacemos la prevención? Obviamente que es un virus que debido a la alta tasa de error de la ARN polimerasa no se puede encontrar una vacuna actualmente, ¿sí? Obviamente que las formas de transmisión van a determinar cuáles son las medidas preventivas, ¿sí? Para la infección por este virus. Obviamente en cuanto a las relaciones sexuales, el uso del preservativo es fundamental, ¿sí? Cuando nos vamos a hacer un tatuaje, sabemos que el tatuaje produce un daño cutáneo con la introducción de agujas y siempre hay que tratar de que sea un lugar autorizado con profesionales, ¿sí? Autorizados que tengan conocimiento de las medidas de bioseguridad, que utilicen agujas que estén cerradas previamente, que sean instrumentos estériles, ¿sí? Para evitar justamente este tipo de transmisión. ¿Sí? Los pacientes que utilizan drogas endovenosas, no compartir las jeringas, ¿sí? Esto es una medida fundamental en pacientes autores de drogas. Antes de hace muchos años, cuando
no se revisaba, o sea, no se hacían los análisis correspondientes a la sangre de donación. Muchos de los pacientes donaban sangre que tenía viruela hepatitis C y antes, hace muchísimos años atrás, no se hacían los estudios necesarios para comprobar que no tengan infecciones. Y antes se podía decir que la donación de sangre, la hemodiálisis y la transfusión de hemoderivados podía llegar a tener un riesgo de transmisión de estos virus, pero actualmente no. Y como profesionales de la salud, saber que nosotros estamos expuestos a este tipo de virus cuando nos pinchamos, cuando tenemos accidentes cortopunzantes, entonces siempre realizarlo con la medida de bioseguridad correspondiente. Bien, el virus de la hepatitis C, ¿sí? Es un virus de la familia de Pannaviridae, es un ortopannavirus, ¿sí? Y acá presten atención porque es muy distinto del resto, ¿sí? Es de tipo ADN. Los tres virus que habíamos visto anteriormente eran ARN. Es un virus ADN circular. Pero acá hay una característica muy única de este virus, que es parcialmente bicatenario. O sea, es bicatenario hasta que en un momento llega a una parte del genoma que es solo una cadena. O sea, es parcialmente bicatenario. Tiene una retrotranscriptasa, ¿sí? Es una polimerasa que actúa como una retrotranscriptasa. ¿Qué es lo que hace esto? O sea, lo que hace esto es generar a partir de ARN, ADN. La retrotranscriptasa, este virus tiene altísima tasa de error, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que el virus tenga una importante variabilidad genómica. Una persona, debido a la replicación del virus dentro de su hígado, por ejemplo la hepatitis B, tiene múltiples cuasiespecies y hay distintos genotipos de este virus. Está rodeado por una cápside, ¿sí? Que es hiposaédrica, ¿sí? Y es envuelto. Por lo tanto, no puede ser fecal oral, es por humores. La transmisión del virus de la hepatitis B es igual que la hepatitis C y es por humores. Y tiene una envoltura lipídica con distintas glucoproteínas de envoltura, ¿sí? Pero bueno, es muy importante que es ADN, que es un ADN circular parcialmente bicatenario, que tiene una retrotranscriptasa para su replicación con altísima tasa de error que lleva múltiples mutaciones, que es icosaédrico y envuelto. Algo muy importante de conocer de la hepatitis B son los distintos antígenos víricos que posee, ¿sí? Este virus. Tenemos el antígeno de superficie, que es HBsAg, que lo van a ver, acuérdense que es el antígeno de superficie, que van a ser distintas glucoproteínas que tienen la envoltura lipídica, el virus, ¿sí? Cuando el virus se replica, se produce en exceso y se va al plasma, ¿sí? Se va al plasma y se encuentra libre en el suelo del paciente. El antígeno del COR, ¿sí? Son proteínas de la cápside. Nunca se detecta el antígeno libre en plasma. No. El antígeno E no forma parte del virus en sí, pero sí lo produce el virus al replicarse. Y lo libera la sangre. Sí se detecta el antígeno E libre en sangre. ¿Qué indica el antígeno E? Que el virus se está replicando. El antígeno X, ¿sí? Es una proteína viral que participa en los procesos de oncogénesis. Es decir, el antígeno X se relaciona en los procesos de justamente de oncogénesis del virus, es decir, que participa en el proceso por el cual un virus hepatotropo puede producir cáncer, hepatocarcinoma. Todos estos antígenos van a producir anticuerpos, ¿sí? Nosotros tenemos antígenos y tenemos anticuerpos. Acá lo vemos al virus, como dijimos, es parcialmente bicatenario. Acá lo vemos que llega un momento en donde tiene una sola cadena. Está rodeado por una cápside. A partir de esta cápside tenemos el antígeno del COR. Está rodeado por una envoltura lipoproteica con distintas proteínas de superficie, ¿sí? Dentro de las cuales tenemos el antígeno de superficie. Como dijimos, produce una ADN polimerasa, ¿sí? En el interior del virus. Produce el antígeno E que se libera al plasma, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos constituido. Epidemiológicamente también hay distribución universal, mundial, es de reservorio humano, tiene un periodo de incubación aún más largo que el virus de hepatitis C, de 45 a 180 días, ¿sí? Pero su incidencia, gracias a la vacunación, ha disminuido. ¿Cómo se transmite? Igual que el virus de hepatitis C, parenteral, transfusiones de sangre que no han sido controladas, transfusiones de plasma que no han sido controlados, ¿sí? Años antes, actualmente eso no sucede porque se analiza cada sangre o cada hemoderivados que se va a dar a un paciente.
cuando se admitía a de población hace muchos años, y si los pacientes que utilizan drogas endovenosas al compartir jeringas. Profesional, sí, las actividades médicas en contacto con sangre, sí, un accidente laboral, sexual, sí, perinatal, sí, percutánea, piercing, tatuajes sin medidas de bioseguridad contaminados pueden dar la transmisión del virus. Bueno, dependiendo de los fluidos corporales, tenemos altas o bajas concentraciones de virus. En la sangre es alta, en el suelo es alta, en el exudado vaginal, semen también es más altita, moderada en el semen, flujo vaginal y saliva, y baja o no detectable en la orina, lágrimas, heces, leche materna y sudor. Entonces, dependiendo cuál sea el fluido con el cual nosotros tomamos contacto, va a haber mayor o menor riesgo por mayor o menor cantidad de virus en estos líquidos. Bueno, las manifestaciones clínicas, como digo, la aguda, la infección aguda en la mayoría de los casos puede ser asintomática. Los casos sintomáticos, el típico cuadro de la hepatitis aguda, ¿sí? Este también tiene tendencia a la cronicidad, pero menos que el virus de hepatitis C, y en un 10% progresa la cronicidad, ¿sí? ¿Cuál es la población que más frecuentemente progresa la cronicidad? Los niños, ¿sí? A menor edad del niño, más riesgo de progresar la cronicidad. Acá vemos que los menores de 5 años tienen un 60% de probabilidad de progresar la cronicidad. Y la infección crónica se define cuando nosotros detectamos el antígeno de superficie en suelo por más de 6 meses después de la infección aguda. Esto quiere decir que el paciente ha progresado la cronicidad, ¿sí? Y la infección crónica, como dijimos, puede ser benigna, asintomática o en estado portador o una hepatitis crónica persistente, o evolución de una hepatitis crónica activa que lleve a la evolución a cirrosis o hepatocarcinoma. Entonces, acá lo vemos, nos infectamos, lo incubamos, ¿sí? Podemos tener una infección asintomática, en donde puede o no evolucionar la recuperación de la inmunidad, ¿sí? Esto puede suceder. Puede tener una infección clínica con ictericia o no, ¿sí? Que puede llegar a la recuperación y excepcionalmente, además puede haber una hepatitis fulminante que pueda llevar a la muerte del paciente, no es lo más frecuente. Puede evolucionar al portador crónico con una hepatitis crónica activa, que puede dar cirrosis, o una hepatitis crónica persistente. En este caso puede o no desarrollar hepatocarcinoma y cirrosis que puede llevar a la muerte del paciente. No en todos los casos va a producir la muerte, no en todos los casos va a producir infección ictérica, como dijimos, depende de los casos, es una cuestión de porcentajes y depende del huésped. Entonces, vamos a repasar. Yo tengo un juego de diagnóstico microbiológico, ¿sí? Como una infección aguda según los antígenos y los anticuerpos que yo detecte. Una infección crónica son los antígenos y los anticuerpos que yo detecte, ¿sí? El antígeno de superficie solo positivo indica infección aguda, ¿sí? En la infección crónica, por más de 6 meses, si es positivo, va a haber infección crónica. El paciente curado tiene que ser sí o sí negativo el antígeno de superficie. El antígeno del core nunca solito en plasma, nunca se detecta en plasma solo, ¿sí? El antígeno E, la infección aguda va a estar positivo porque indica que hay replicación. En la infección crónica, el antígeno E puede o no estar positivo, dependiendo qué tipo de hepatitis crónica sea. Si hay replicación importante o no. En el paciente curado no puede haber antígeno E, porque no puede haber virus replicándose, está curado. El anticuerpo anti-antígeno de superficie IgM es positivo en la infección aguda y negativo en la crónica y en el paciente curado. ¿Sí? O sea, el paciente curado inicialmente puede estar positivo, pero en general cuando se cura y pasa el tiempo se negativiza el IgM. El antígeno, el anticuerpo antígeno de superficie de tipo IgM, como dijimos, infección aguda, infección crónica negativa y paciente curado positivo. El anticuerpo antígeno de superficie IgG, ¿sí? Va a estar negativo en la infección aguda porque el paciente no lo llega a sintetizar, va a ser positivo en la infección crónica y en el paciente curado va a persistir de por vida el IgG contra el antígeno de superficie. También si el paciente está vacunado va a aparecer este anticuerpo. Este anticuerpo anti-antígeno de superficie de tipo IgG que aparece porque el paciente se curó o porque el paciente se había vacunado. El anticuerpo anti-COR IgM va a ser positivo en la infección aguda, sí, y va a ser negativo en el resto. Y en cambio, el anticuerpo anti-COR IgG va a ser negativo en la infección aguda. Si el paciente cronifica, va a ser positivo y el paciente curado tiene que estar negativo.
Esto es un cuadro muy importante para que ustedes se guíen dependiendo del resultado del laboratorio, por decir, bueno, el paciente tiene infección aguda, el paciente tiene infección crónica, el paciente tiene infección, o el paciente estuvo curado o el paciente estuvo vacunado, según la positividad de los antígenos y la positividad de los anticuerpos. ¿Cómo prevenimos virus de la hepatitis B con lavado de manos? Sí o sí. Las medidas de bioseguridad para esto profesional, ojo con pincharse, ojo con hacer suturas, al aplicar inyectables, al sacar sangre, etc. Y nosotros tenemos, obviamente, la utilización de preservativo, ¿sí? Para evitar algo como una infección de transmisión sexual. Obviamente, como dijimos, la vacunación, ¿sí? La vacunación contra el virus de la hepatitis B es fundamental, es una vacuna recombinante que utiliza, o sea, no hay virus, es decir, es de ingeniería genética, no hay virus en la vacuna, se utiliza una molécula de antígeno de superficie y se aplica justamente, no solo en la infancia, dentro de lo que es la vacuna pentavalente, sino también está obligado todo el profesional de salud a vacunarse, ¿sí? Bueno, y un poco finalizando, el último que nos queda es el virus de la hepatitis D. Es de género deltavirus y bueno, este es un virus único que tiene características muy específicas, ¿sí? Es un virus defectuoso por sí mismo. El virus de la hepatitis D no se puede replicar por sí mismo, ¿sí? No tiene aquellos genes que le permiten codificar todo lo que es la envoltura externa, ¿sí? Solo se puede multiplicar en células que estén infectadas al mismo tiempo con el virus de la hepatitis B. ¿Qué hace el D? Agarra el antígeno de superficie del B para formar la envoltura, ¿sí? Y así es como puede sobrevivir. Ese ARN también es monocatenario y circular, ¿sí? Y como dijimos, solo codifica la proteína de la cápside, que es el antígeno D. El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B es su envoltura, pero es codificado por el virus de la hepatitis B. O sea, sin virus de la hepatitis B no puede haber hepatitis B. Y lo que hace es replicarse también en el núcleo por su ARN polimerasa, ¿sí? Entonces es un virus que es muy defectuoso por sí mismo y que depende del virus de la hepatitis B. En la epidemiología, o sea, la transmisión y el reservorio es lo mismo que el virus de la hepatitis B. No hay vacuna, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo prevengo el virus de la hepatitis B con la vacunación del B, estoy protegiendo al D también, porque si el paciente se vacunó y está protegido contra el B, no puede haber virus de la hepatitis D. Puede haber dos tipos de situaciones en las cuales el paciente obtenga virus de la hepatitis B. Una coinfección, es decir, el paciente contrae al mismo tiempo B y D, o una sobreinfección. Un paciente crónico de hepatitis B adquiere luego la D, ¿sí? Así en la sobreinfección se incuba el D por 15 a 60 días. ¿Cómo es clínicamente? Cuando yo me coinfecto, es decir, tengo por ejemplo una relación sexual sin protección, o me pincho, o nazco de mi mamá que tiene hepatitis B o hepatitis D, ¿sí? Cuando contraigo los dos al mismo tiempo, la infección aguda es muy similar a la hepatitis B, ¿sí? En general es típica del resto de las hepatitis agudas. En general, de más del 90% de los casos, cuando coinfecto, evoluciona la curación. Es decir, voy a tener todo el perfil, esa columna de medio que acabamos de ver para el virus de la hepatitis B, de curación, ¿sí? Y voy a tener IgG de tipo antihepatitis D, ¿sí? La sobreinfección es muy grave, es un paciente que ya tenía un hígado inflamado crónicamente por virus de la hepatitis B, que en otra exposición adquiere el virus de la hepatitis D. Acá hace un cuadro clínico más grave que aumenta el riesgo de evolucionar una hepatitis aguda que lleve a la insuficiencia hepática aguda y puede producir fallo hepático fulminante y que puede producir que el paciente quede en lista de espera de trasplante. El diagnóstico de la coinfección es cuando se ve el virus, o sea, el diagnóstico en general se hace pidiendo para B y D, ¿sí? En la coinfección es cuando el paciente positiviza ambos al mismo tiempo. O sea, vea, serología positiva para el virus de la hepatitis D y antígeno de superficie positivo para el virus de la hepatitis B, ¿sí? La evolución favorable es cuando yo negativizo el virus del antígeno de superficie y ya comienzo a detectar los IgG del T, eso es cuando se curó, digamos.
Y en la sobreinfección es un paciente que ya tenía diagnóstico previo de viral hepatitis B y que luego le aparece el marcador positivo para viral hepatitis B. ¿Sí? Ay, perdonen. Bueno, acá ya habíamos terminado. ¿Sí? Lo más importante de esta clase es que ustedes repasen cada uno de los tipos de virus, ¿sí? En cuanto a las manifestaciones clínicas y los métodos diagnósticos, y en cuanto a la hepatitis B, sí evaluar un poco cómo es el perfil serológico de la infección aguda, de la infección crónica y del paciente curado o del paciente vacunado. Y cómo puede interaccionar con el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis B, ¿sí? Pero bueno, si después tienen alguna pregunta, me pueden sí, escribir o me mandan un mail. Cuando al chico, del CAM me pueden mandar, no hay ningún problema. Bibliografías que recomiendo son el PRAX, ¿sí? Como libro básico de microbiología, si les interesa la materia, el Murray es un buen libro, ¿sí? Así que bueno, ya como no hay nadie en la reunión, vamos finalizándola, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido, cualquier cosa me preguntan.